Esta noche en Ahora Más Puebla le damos la bienvenida a este estudio a Dersu Ramírez, quien es experto, especialista en relaciones internacionales. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. Oye, para que nos platiques un poquito justamente cómo es que surgen las FARC, estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ahora sí lo podemos decir, operaron durante más de 50 años. Sí, es el movimiento guerrillero más antiguo en América Latina. Surgen como respuesta a un gobierno autoritario de Colombia en la década de 1960, pero pues poco a poco fueron derivando en pues un movimiento que empezó a ser muy cuestionado por la sociedad colombiana, sobre todo por ciertas prácticas que empezaron a dañar a la propia sociedad, lo cual llevó a que las FARC se fueran deslegitimizando, ¿no? Prácticas como por ejemplo vínculos con narcotráfico, secuestro para llegarse de recursos financieros, extorsión. Entonces, bueno, de alguna forma este día, como bien lo mencionan, pues es histórico porque todo parece indicar que hay la posibilidad de que este movimiento sumamente polémico pues llegue a su fin. ¿Cómo fue precisamente el procedimiento de desarme de las FARC? Pues mira, fue un procedimiento revisado por las Naciones Unidas, monitoreado por las Naciones Unidas. Es un movimiento, es un proceso que es parte de un acuerdo, ¿no? De una amnistía en donde los guerrilleros aceptan entregar las armas en contraprestación de dos cosas, ¿no? Una es una amnistía, ¿no? Es decir, que muchos de esos guerrilleros, a pesar de haber cometido crímenes, no necesariamente pisen la cárcel. Y en segundo lugar, pues la oportunidad de que las FARC se conviertan en un partido político, ¿no? Aunque yo sí cabría indicar que hay mucha parte de la oposición política en Colombia, parte importante de la sociedad colombiana que no están de acuerdo con este esquema, ¿no? Con los 6 acuerdos de paz. Así es, entonces habrá que ver qué también funcionan, ¿no? Ahora que ya entregaron las armas, ¿qué va a pasar con ellas? Por ahí se decía que se iban a fundir y se iban a crear algunos monumentos a la paz. Sin embargo, también se quedaron con parte del armamento. Sí, incluso uno de los principales promotores del no al acuerdo, el expresidente Álvaro Uribe, hoy precisamente denuncia que falta que entreguen las armas más importantes, que son la artillería, ¿no? Entonces, en ese sentido, retomo lo que estaba diciendo anteriormente, hay una parte importante de la oposición política en Colombia que no está viendo con buenos ojos este acuerdo. Inclusive hay que tomar en cuenta que en 2018 se vienen elecciones presidenciales. Hoy Álvaro Uribe dice, en caso de que mi partido político llegue a la presidencia, vamos a revisar el acuerdo, ¿no? Entonces vamos a ver qué tipo de efectos surte este tipo de amenazas en las propias bases de las FARC, ¿no? Vamos a ver si entregan por completo las armas y si se apegan a esta amnistía. ¿Cómo está tomando en su mayoría el pueblo colombiano, bueno, todo este asunto ya de la paz? ¿Se puede decir que la mayoría entonces están en total desacuerdo? Yo creo que, si no la gran mayoría, tal vez una gran parte de la sociedad colombiana. Hay que recordar que en 2016 se hace un referéndum, un plebiscito, en donde la sociedad colombiana rechaza con un no al llegar al acuerdo, precisamente porque estaban en desacuerdo de que a muchos de estos guerrilleros que incurrieron en situaciones criminales se le dieran amnistía y que muchos de ellos inclusive recibieran fondos públicos para competir ya en unas elecciones democráticas, ¿no? Entonces realmente eso llevó a que la sociedad colombiana en 2016 se negara. A partir de ello, el presidente Santos pues vuelve a hacer un nuevo acuerdo tratando de incorporar muchas de estas demandas de la población que no estaba de acuerdo con la amnistía, pero pues por lo que se ve en la prensa, los promotores del no al acuerdo siguen precisamente en desacuerdo, ¿no? Oye, y justamente se habla de que se estarían cambiando las armas por los votos. Sin embargo, de acuerdo también a lo que estás mencionando, pues podría ser un acuerdo a medias. Así es, puede ser un acuerdo a medias, puede ser un acuerdo que a mediano plazo resulte endeble, que una vez que llegue este proceso electoral de 2018 y gane la oposición, pues se puede echar abajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que esperar, ¿no? Habrá que esperar.
Digo, ojalá y realmente la sociedad colombiana encuentre el camino de la paz, pero yo sí digo que este acuerdo sí tiene bastantes críticos, ¿no?, por parte de la sociedad colombiana. ¿Cuál es ahora el panorama del posconflicto? ¿Cómo piensan reinsertar a la sociedad? Bueno, todas estas personas que durante años estuvieron en una guerra, ¿cómo es que piensan hacer este proceso? Pues mira, ese es precisamente el meollo del asunto, ¿no? Parte de los que no están de acuerdo con la amnistía, pues precisamente el argumento que usan es que muchas de estas personas ya no se pueden incorporar tan fácilmente a la sociedad, porque hay que decirlo, ¿no?, abiertamente, pues las FARC fueron un movimiento que, aunque empezaron de alguna manera con cierto reclamo legítimo, fueron derivando en un movimiento que pues empezó a tener muchos vínculos con actividades criminales, ¿no? Entonces, ahorita se pone interesante porque pues todos estos elementos de las FARC son de ideología marxista, ¿no? Entonces, eso es un componente potencialmente explosivo, porque vamos a ver, ¿no?, que tal vez empiecen a vincular con el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no?, que tienen una ideología pues más o menos parecida, ¿no? Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela es un gobierno muy criticado y pues vamos a ver si este tipo de situación de vinculación no resulta también pues un elemento más que sabotee el acuerdo de paz. Oye, Dersu, para tratar de entender un poquito sobre la historia de las FARC, ¿en qué momento hacen este cambio? Porque cuando surgen pedían reformas agrarias, pedían mejores condiciones sociales, igualdad. ¿En qué momento llega tema del narcotráfico, de los delitos, todo esto que... Mira, los historiadores de este movimiento establecen que la década de los 80 fue una década en donde las FARC empezó a ser un movimiento que empezó a crecer demasiado, en donde su cúpula ya realmente no tenía un control verdadero sobre las diversas células del propio movimiento. Las FARC comenzaron a controlar de forma efectiva muchas porciones del territorio colombiano, de tal manera que pues, las FARC se empezó a volver un movimiento que empezó a perder el control de sí mismo, ¿no? Y pues empezaron a imponer su ley en muchas de estas porciones de territorio, ¿no? Y esa es la década en donde pues empieza a establecer que empiezan a tener vinculación con el narcotráfico, pues como una forma de allegarse de recursos, ¿no? ¿Se puede decir que ya ejercían el poder sin llegar a ser legitimizado? En ciertas porciones del territorio colombiano, por supuesto, eran un gobierno de facto, no legal, no reconocido, pero pues realmente gobernaban diversas de las porciones del territorio, ¿no? Y esto precisamente llevó a que esta situación fuera muy cruenta, ¿no? Porque el gobierno colombiano tuvo que combatirlos y pues resulta que es una situación que ha producido más de 220,000 muertos a lo largo de lo que ha durado, más o menos unos 60,000 desplazados, ¿no? Se habla más de millones de víctimas, no muertos, ¿no?, pero sí víctimas. Millones de víctimas, y aquí estamos hablando de un país que es de 50 millones de personas, ¿no? Entonces realmente, relativamente hablando, pues fue una situación muy cruenta, ¿no? Y pues muy dolorosa para muchas de las partes de la sociedad que fueron víctimas, ¿no? Hay que decirlo también, de este movimiento, y que pues muchas de ellas realmente no están de acuerdo con que los exmiembros de las FARC pues se candidaten, ¿no?, reciban fondos públicos para participar en elecciones, tengan una amnistía a pesar de haber cometido crímenes atroces, ¿no? Entonces es una situación interesante pero complicada, ¿no?, y que va a dar para hablar para mucho tiempo. Pero se podría decir entonces que por lo menos ya se dio un primer paso, ahora que están entregando las armas, que anuncian que van a ser un partido político. ¿Qué podremos esperar en los próximos días antes de llegar al próximo año cuando haya elecciones? Pues yo creo que en los próximos días veremos cómo el acuerdo de alguna manera se va aterrizando, ¿no? Falta que las FARC empiecen a entregar la última parte de las armas. El gobierno del presidente Santos, pues obviamente es un gobierno que busca pues generar un capital político para las próximas elecciones, y pues esto es un acuerdo para ellos clave, ¿no?
tienen mayoría en el Congreso. Entonces ahorita creo que veremos que hay una cierta concordancia en la élite política colombiana, pues para echar a andar y para llevar a buen puerto este acuerdo, ¿no? Y esperar qué medidas toman los que no están de acuerdo. Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Dersu, por tus comentarios, por tu colaboración esta noche. No, hombre, ¿de qué? Muchas Con gracias todo por gusto. acompañarnos. Buenas noches, Dersu Hasta Ramírez, luego. especialista en relaciones internacionales.